el Salmo 23 en la traducción en lenguaje actual. Himno de David. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed, me llevas a aguas tranquilas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Este es un salmo que escribe David y del que podemos nosotros seguir hasta el día de hoy aprendiendo. Y yo quisiera que esta mañana Dios tocara nuestro corazón con algunas de las enseñanzas del Salmo 23. Vamos a recapitular la predicación de la semana pasada, así que no se van a perder y por lo menos ahorita los voy a agarrar despiertos a todos, ¿no? Muy bien. Comenzamos con la presentación que Juan hace acerca de Jesús, que es la de un hombre pleno. Nos dice Juan en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. Y esto es algo interesante ver que cuando Juan el evangelista presenta a Jesús, lo hace como un hombre lleno de plenitud, un hombre que es todo lo que puede ser. Veíamos que plenitud en el diccionario significa totalidad, integridad o cualidad pleno, apogeo, momento álgido o culminante de algo. Vean que por aquí nos habla de dos tipos de cualidades. Una es de totalidad, pero la otra también es de tiempo. Apogeo, momento álgido. Y esto tiene que ver con que la plenitud tiene su momento. Hay un momento en el que hay madurez, en el que hay lucidez, en el que se llega a la plenitud. Y ese momento es sobre lo que hoy vamos a estar hablando. Veíamos que en la Biblia aparecen varios vocablos, tanto hebreos como griegos, que se traducen al español como plenitud. El principal de ellos en el Antiguo Testamento es una palabra que se pronuncia malé o malei. Y esta palabra significa estar lleno, completo, satisfecho. Aparece 249 veces en todo el Antiguo Testamento. Ojo que el Antiguo Testamento es 3 veces más grande que el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra principal que nos traduce plenitud es la palabra pléroma, que significa aquello de lo que algo está lleno. Aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí hay una diferencia entre el concepto hebreo y el concepto griego. El concepto hebreo nos lleva a estar lleno. Y muchas veces nosotros podemos estar llenos, pero no llenos de lo que deberíamos de estar. Y aquí sí hace énfasis el concepto griego. Lleno, pero no solamente tengo que estar lleno, sino la plenitud tiene que ver con ¿de qué estoy lleno? Por eso dice la Escritura en Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos. Yo nunca voy a ser pleno si yo no tomo de lo que tiene Jesús para mí, de lo que tiene Dios para mí. Y definíamos de una manera así coloquial plenitud como ser todo lo que se ha llamado a ser, todo lo que se puede ser. Fíjate, en el diccionario son sinónimos de plenitud las siguientes palabras: totalidad, abundancia, saciedad, cima, cumbre, máximo. Pongo acá que la desdicha del ser humano es que siendo llamados a tomar de la plenitud de Dios y entonces vivir en plenitud, y entonces ser una persona que vive en totalidad, en abundancia, en saciedad, en cima, en la cumbre, que vive al máximo, pues lamentablemente nos conformamos muchas veces con mucho menos que eso, ¿no? Viviendo bajo esquemas del rechazo, del menosprecio, de la escasez, de la irrelevancia, de la parcialidad y del vacío. Desde la perspectiva más estricta, solo Dios es pleno. Él ha sido el mismo ayer, hoy y siempre, de tal manera que Él no tiene nada más que ser. Él es todo lo que puede llegar a ser. Ya llegó a la cumbre, ya llegó al máximo. No es nuestro caso, ¿no? Hay algunos que están más cerca que otros y hay otros que están mucho más lejos que otros. Pero nadie siquiera se pudiera comparar con lo que es Dios. Es por eso importante que nosotros reconozcamos en Dios su plenitud y que de su plenitud tomemos. No hay otra opción. Si queremos vivir en plenitud, tenemos que estar conectados a Dios.
dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él, esto se refiere a Jesús, habitase toda plenitud. Juan no se equivocó al definir a Jesús como un hombre pleno. Él era un hombre pleno en toda la extensión de la palabra. Jesús era todo cuanto podía ser. Y ve lo que dice Colosenses 2:9, porque en él, otra vez Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mucho se ha discutido en la historia acerca de la deidad de Jesús. Si Jesús era Dios o era un Dios, una parte de Dios, un reflejo de Dios. Dice la Escritura que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo cuanto es Dios, todo lo que se puede llamar Dios, estaba en Jesús. Y hablábamos entonces de 4 principios: el principio de la abundancia, de la obra terminada, el principio de la canasta y el principio de la restauración, que nos enseñan a vivir en plenitud. El principio de la abundancia nos llevaba a entender lo siguiente. Romanos 15:29 nos dice, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y decíamos que la palabra abundancia que aparece en este versículo es traducción de pléroma. Pléroma, que significa literalmente plenitud, es traducida en este verso como abundancia, porque es precisamente la abundancia una de las caras de la plenitud. Vean lo que descubrimos en este pasaje. Pablo ve la abundancia, declara que llegará en abundancia. Pablo iba de todas, no escatimaba, no tenía reservas. Él declara lo que está viendo. Él sabe que cuando llegue a ese lugar, a la iglesia de Roma, que aún no ha visitado, él va a llegar en plenitud de facultades. Esa es la condición de Pablo. Él declara además la abundancia, no solamente la ve y la reserva como teniendo la esperanza en su corazón, pero a ver si se puede, sino que además él compromete su dicho, compromete su palabra, lo declara la abundancia, espera la abundancia. Puede llegar un momento en el que nosotros estemos pasando por un desierto, y hoy vamos a tocar ese tema, pero ese desierto termina, el desierto se agota, y entonces vamos a un momento de transición rumbo a la plenitud. Identifiquemos entonces, como Pablo las hacía, a la abundancia. Lucas 12:15 nos dice que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Debemos de identificar la abundancia. La abundancia se ha estereotipado en nuestro mundo materialista en posesiones. La abundancia es mucho más que posesiones. Tiene que ver con la vida íntegra del hombre. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17, 18 y 19. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Fíjate cómo Pablo entiende que la abundancia tiene que ver no solamente con aspectos físicos, materiales, sino con todas las cosas. Con todas las cosas, dice aquí, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, muy a tono a lo que hemos estado escuchando esta mañana en los videos del ministerio de Randy Alcorn. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Sabes qué nos enseña este pasaje? Primero, la abundancia no consiste en los bienes materiales, pero tampoco consiste en lo contrario. En la iglesia ha habido 2 extremos. Por algún buen trecho, largo por cierto, de tiempo, se predicó en la iglesia que lo más espiritual era ser pobre, que Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, y entonces el cristiano tenía que hacer un voto de pobreza. Pero después nos fuimos al otro extremo, y hoy se ha popularizado la teología de la prosperidad, y entonces se enseña la prosperidad. Dios te quiere rico, y si no estás rico estás en maldición. La pobreza es una maldición. Los videos de Randy Alcorn están atacando esa doctrina. Directamente surgen en una condición, en una cultura que ha abrazado la teología de la prosperidad. ¿La teología de la prosperidad es mentira? No, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. Es decir, en donde se fundamenta en ti es verdad, es bíblico, ahí está en la escritura, no lo vamos a negar.
Pero el punto bíblico no es Dios te quiere pobre para siempre o Dios te quiere rico, si no, no te está bendiciendo. El punto bíblico es mayordomía. A los ricos, que sean ricos en buenas obras. No dice los ricos que den todo y que sean pobres, porque si no se van a ir al infierno. No, los ricos, que sean ricos, pero ricos también en buenas obras. Y aquí nos está hablando acerca de la condición del cristiano. La condición de la vida cristiana es que la abundancia debe ser el estilo de vida. La escasez no es el estilo de vida cristiano, en definitiva, sino la abundancia. No la abundancia específica de los bienes materiales, sino de todas las cosas. Porque Dios nos da todas las cosas abundantemente para que seamos entonces generosos. ¿Ve lo que dice aquí el pasaje? Para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esta abundancia de la que está hablando se refiere a ¿qué? A todas las cosas, incluido lo material, por supuesto, pero mucho más que ello, a ser generosos. Este es el estilo de vida cristiano. Y ahora sí continuamos. Recapitulamos. Primer punto: ve la abundancia, declara la abundancia, espera la abundancia, identifica la abundancia, vive la abundancia. Principio número 2, es el principio de la obra terminada. Dice Colosenses 1:25, y de esta, se refiere a la iglesia, llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Y aquí la palabra cumplimiento es la traducción de una palabra griega relacionada a la palabra pléroma. ¿Por qué? Vean lo que nos enseña. Pablo nos está diciendo que antes de vivir en plenitud, él identificó el llamado. Él sabía para qué había sido llamado. Él dice, llegué a ser servidor. Un segundo aspecto de acá es que él comprende el plan de Dios. Porque ¿cómo voy a vivir en plenitud si no sé para qué fui hecho, para qué nací? ¿Voy a ser pleno en qué o cómo? Debemos de comprender para qué nacimos y además para qué es que Dios y cómo es que Dios ha de usarnos. Y un tercer aspecto que aquí encontramos es el que Él tiene en su mente que sea lo que sea, la obra va a ser cumplida. La obra es de Dios. Y Él dice que su objetivo es dar cumplimiento a la palabra de Dios. Si su vida, si su cuerpo tiene que ser sacrificado con tal de que la obra se cumpla, que sea sacrificado. Esa era la condición de Pablo. Entonces no importaba en dónde estuviera o cuál fuera su situación. Él era un hombre que vivía en plenitud, haciendo y dando cumplimiento a la cosa por la que había nacido. Amén. Tercer principio, el segundo lo recapitulamos: atiende el llamado, comprende el plan de Dios para tu vida y dedícate con todo tu corazón a que eso se cumpla. Tercer aspecto, el principio de la canasta. Dice Mateo 14:20, todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Y aquí encontramos 3 enseñanzas. Así como la canasta, disponte a ser usado. Hay que vaciarse. La canasta no podía ser llena de pedacitos al final. Si estaba llena, tenía que ser vaciada. Y finalmente, recibe de la mano de otros. Muy bien, el siguiente aspecto, y aquí fue donde hicimos algo más de énfasis, que fue el principio de la restauración. Aquí encontramos otra vez la palabra pléroma, pero es traducida como plena restauración. ¿Qué aprendíamos aquí de Romanos 11:12? Pues que el universo en el que vivimos requiere ser restaurado. Aprendimos también que en la iglesia se requiere la restauración, que en mi vida se requiere la restauración, que en todo fuera de Dios se requiere restauración. De tal manera que la plenitud es un estado al que vamos a llegar después de haber sido restaurados por la mano de Dios. Esa es la realidad de la humanidad, esa es la realidad del universo. Pero Dios ha prometido lo siguiente. Ve cómo dice en la versión Biblia de las Américas. La que sigue. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Y entonces concluíamos la semana con 2 preguntas.
¿Dónde te ha golpeado el enemigo? En donde te ha golpeado, difícilmente estás viviendo en plenitud, puesto que te ha golpeado ahí. Bueno, pues precisamente ahí busca la plenitud y busca la plena restauración. Y decíamos que esa restauración está compuesto de tres aspectos: una fase de reconocimiento, una fase de restitución y una fase de recompensa. El reconocimiento nos lleva al terreno del perdón. Pedir perdón, dar perdón, estar en el terreno del perdón, pero no es el perdón el punto máximo, la cumbre hacia donde debemos llegar. La restitución nos habla de restauración, pero aún hay algo más, y esto es el nivel de la recompensa. Es cuando entramos en la plenitud del matrimonio, en la plenitud de mi vida, en la plenitud en cualquier área, en cualquier cosa. Muy bien, la siguiente pregunta era: ¿dónde está golpeando el enemigo a la iglesia? Y entonces hablábamos que entre muchas otras cosas está golpeando matrimonio y de la familia principalmente. Quiero que todos, sin falla, todos los que me están escuchando, aún los que escuchen la predicación grabada, por los próximos 30 días, llueva, truene o relampaguee, tú vas a orar al menos por 3 familias de la iglesia por nombre. Llueva, truene o relampaguee, tú oras por 3 familias de la iglesia. ¿Quieren ver la iglesia transformada? ¿Quieren ver esta comunidad impactando realmente? ¿Quieren ver esta comunidad en plenitud? Tenemos que orar por nuestras familias. Tenemos que orar por nuestras familias. En serio, todos los días, sin falla. Sin falla. Desde los más chiquitos, por acá todavía está Daniel, 13 años. A tus 13 añitos, hijo, agárrate por lo menos 3 familias de la iglesia y ora por nombre. Ora por nombre. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y créanme, vamos a poder ver un cambio. Estaba leyendo el otro día la reseña de un libro que honestamente no he leído. No sé quién ha leído el libro Un Mundo Sin Quejas. Lo escribió un pastor, lo publicó en editorial secular. Y el libro curiosamente toca el tema de la abundancia. Y entonces dice: la iglesia no vive en abundancia porque se la pasa quejándose. Y entonces él desafió a su iglesia a no quejarse ni una sola vez durante 21 días. Y entonces se pusieron como recordatorio un brazalete color morado. Se amarraron algo color morado a la manga. Si a ti se te olvida y te quejas, te lo cambias de mano y empiezas otra vez, 21 días. Entonces ahí comenzaron las quejas. Unos dijeron: ¿por qué 21 días? Resultó que realmente está en chino avéntate 21 días. Bueno, ya no digo 21 días, 21 minutos sin quejarte. Una vez, alguien que yo conozco, que vive muy cerca de mi casa, le contamos en 1 minuto 37 quejas. Se venía queje y queje. Fuimos a la estanzuela. Se quejó de las moscas, del aire, de las piedras, de las nubes, de las ranas, de lo que había, de lo que no había. Y entonces le comencé a marcar en el celular cada que se quejaba. Tuc, 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 tuc. 37 quejas por minuto. Oye, increíble, pero bueno, estamos trabajando ahí para que veas que el tema no nos es ajeno, ¿correcto? Y entonces, si no hacemos esto, iglesia, pues, ¿qué estamos haciendo? Ora por 3 familias de la iglesia. Si puedes orar por todos, bendito Dios, pero por lo menos 3, que no te va a quitar más de 15 a 20 minutos diarios. Te voy a comprometer, levanta tu mano si realmente tomas el desafío. Por los próximos 30 días voy a orar por al menos 3 familias de la iglesia por nombre. ¿Qué te va a pasar si no lo haces? ¿Que te caiga un rayo? Para que vean el amor de Cristo en mí. Y aquí fue donde terminamos la semana pasada. El camino a la plenitud. Ya llegamos a un punto en donde nosotros debemos de comprender que la plenitud es algo deseable, que debemos de andar por un camino antes de entrar en el terreno de la plenitud. Había un comercial hace algunos años, no sé quiénes lo recuerden, de un refresco, en donde salía en un desierto tipo así del lejano oeste, un hombre completamente deshidratado, caminando por el desierto, y donde llega a un salón como el que está en la fotografía de ahí abajo, en donde lo reciben y ven que el hombre se está deshaciendo. Y entonces, cuando está el hombre así, apenas abre la boca y dice: quiero unas papas fritas. Todo el mundo se sorprende, ¿no? El sediento pide unas papas fritas. Pues ahí le traen sus papitas y se las comienza a comer, pero así como camello, maestro. Hasta espuma le salía el bárbaro. Para pasárselos, ¿cómo se las pasan? Sacaba el bárbaro su refresco, creo que era Sprite, lo abría,
y wow, y ya se refrescaba. El punto es el siguiente, fíjate, después de pasar por un desierto, hay una sed tan bárbara. Pero cuando tú tienes la convicción de que adelante hay un manantial de vida tan refrescante, pudiera ser capaz eso de hacerte hasta disfrutar el desierto, hasta que me dé más sed, porque yo sé el agua que viene, yo sé lo que está por delante, yo sé cuánto me va a refrescar. Que venga esa agua cuando esté yo completamente al borde de la muerte, no importa, porque me va a saciar. Obviamente es un comercial y es una exageración, pero en la vida real, cuando tú llegas a comprender cuánto es lo que Dios es capaz de saciarte, bienvenido el desierto, bienvenida la sed. Puedes comenzarla a ver desde una nueva perspectiva, con una nueva dimensión, porque tienes la esperanza y la convicción que cuando llegue esa agua en el momento adecuado, te vas a saciar por completo, tanto que vas a quedar como si nunca hubieras tenido sed. Entonces, bendita sed, bendito desierto. El proceso a la plenitud no es fácil ni es corto. Vean lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Aquí hay un punto importante. Que nosotros pensemos en plenitud no es algo ni humano, ni meramente humano o carnal, sino que Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Dios ha puesto en ti y en mí buscar la plenitud, ser todo lo que podemos ser, porque así Él es glorificado. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Cuando somos todo lo que podemos ser y damos todo lo que podemos dar, el nombre de Dios es glorificado. Entonces dice, los pensamientos del diligente. ¿Quién es el diligente? El inteligente, el disciplinado, el concienzudo, el metódico, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Va a la pobreza. Proverbios 21:5. No es rápido. El que trata de pasar por este desierto apresuradamente, locamente, indudablemente va a fracasar. Hay que pasar por él en su tiempo. Y entonces, rumbo a la plenitud, encontramos algunas escalas en el camino. Una es el desierto, otra es la transición antes de llegar a la plenitud. Vimos esta semana ahí en casa una película. ¿Quién ha visto El Juego Perfecto? Levante su mano, a ver cuántos la han visto. Bien poquitos, muy bien, gracias. Los que puedan, vean esta película. Esta película es la segunda que se hace sobre una misma historia, algo que ocurrió en los Estados Unidos con un equipo de béisbol de esta ciudad de Monterrey. La película original hace muchos años se llamó Los Pequeños Gigantes. Quienes vieron la película saben de qué se trata y algunos también tendrán algunos de los datos, pero básicamente se trata de esto. En el año de 1957, unos niños que vivían en zonas marginadas de aquí de la ciudad tuvieron el ánimo de formar un equipo de béisbol y lo formaron. Encontraron a un muchacho que había trabajado en un equipo de las grandes ligas y los comenzó a entrenar. Y entonces, muy emocionados estos niños, comenzaron a practicar, limpiaron un terreno cerca de donde vivían y se prepararon para ir a los Estados Unidos a competir en la liga infantil de béisbol. Y entonces, básicamente ahí los baja el camión, se documentan y se avientan 10 kilómetros o no sé cuánto es a McAllen, son una cosa de 10, 15 kilómetros de la mera línea a McAllen. Se la avientan caminando estos niños. Cuando llegan a McAllen y ven el campo de béisbol, ven por primera vez en su vida un campo de béisbol de verdad. Se tiran al suelo y comienzan ellos a revolcarse emocionados. Lo interesante del caso es que comienzan a jugar y comienzan a ganar y comienzan a tener cierto éxito. Pero finalmente el camino que ellos llevaron había sido un camino de desierto, literalmente, porque habían caminado por el desierto, habían andado varios kilómetros en él, pero junto con ese desierto estaban dejando también otros desiertos más
que por las circunstancias habían estado inmersos en ellos, comenzaban a dejar ellos el desierto de la pobreza, el desierto del rechazo, y comenzaron a vivir ellos otro tipo de desiertos. Por ejemplo, el rechazo del menosprecio. Los equipos de béisbol que los veían y los menospreciaban horrible. Mira, estos muchachitos de Monterrey, estos eran más chaparritos, más flacos, más desnutridos. Comenzaron también a experimentar el desierto, por ejemplo, del racismo, donde no los calificaban simple y sencillamente por el aspecto físico que tenían, no los dejaban entrar a los baños de los blancos, los hicieron sujetos de las mismas restricciones que tenía la gente de raza negra en los Estados Unidos en aquella época. No estamos hablando de hace 200 años, eso tiene apenas unos poco más de 50 años, y es increíble que se subían al camión la gente de color y no podía ocupar lugares que estaban destinados para los blancos, no podían entrar a los baños que estaban destinados para los blancos. ¿Por qué? Porque los dejaban negros. Bueno, eso se dice, pero fíjate, siempre detrás de una vida de plenitud vamos a encontrar ese paso por el desierto. David, el que escribe el Salmo 23, también pasó por el desierto del menosprecio. Recuerden que el sacerdote de aquella época visita el hogar de David y va a escoger de uno de sus hermanos, entre uno de sus hermanos, al que va a ser el próximo rey de Israel. Isaí, su padre, llama a sus hermanos menos a quién, menos a David. No lo califica a los ojos de su padre como para poder ser el rey, lo deja trabajando. David pasó por el desierto también del menosprecio. José el soñador, José el hijo de Jacob, pasó también por el desierto del rechazo, amado por su padre pero rechazado por sus hermanos. Jesús pasó por el desierto del quebranto. Fíjate cómo Isaías presenta a Jesús: experimentado en quebranto. Qué manera de presentarlo, digo, nos encanta cómo lo presenta Juan, pero Isaías lo presenta quebrantado. La cara de Jesús es la cara del Jesús quebrantado que encontramos en Isaías 53. Quebrantado, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque pasó no solamente por el rechazo o el menosprecio, sino también vivió el nivel de la humillación. Jesús vivió al nivel del dolor y también de la traición de la gente más cercana a él. Todos sabemos acerca de la traición de Judas, pero poco énfasis a veces hacemos en la traición de Pedro. No lo conozco, no sé quién es. Ve lo que dice el Salmo 27, vamos rápidamente ahí antes de regresar al Salmo 23. Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué está diciendo? Sí, David pasó por el desierto y hubiera desmayado si no hubiera sabido acerca de la bondad de Dios. Así como ese hombre del comercial del refresco hubiera desmayado o hubiera pedido agua al momento de llegar a ese lugar en el pueblo donde lo asistieron, de no saber que traía eso tan refrescante. Cuando nosotros tenemos la convicción de que lo que viene es mucho mejor, cuando nosotros sabemos que la mano de Dios va a estar ahí y que pase lo que pase, vamos nosotros a vivir con su bondad, entonces nosotros podemos pasar por el desierto de una manera muy distinta, de una manera muy diferente, al menos sin desmayar, nos dice la Escritura. Dice el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la manera como la que un hombre como David, un hombre de Dios, pasa por el desierto. ¿Es desierto? Sigue siendo desierto, sigue siendo cansado, sigue siendo agotador, pero hay algo que lo sostiene y es saber que Dios está con él y que eso es suficiente para infundirle aliento. Después del desierto entonces entramos a un tiempo de transición. Dice Salmo 23, versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estos muchachos de Monterrey, niños chiquititos, en el año de 1957, caminan por el desierto, pero comienzan a experimentar el sabor de la victoria.
comienzan a competir contra equipos que tenían más entrenamiento que ellos, más capacidad técnica que ellos, más altura, más hamburguesas que ellos. Sin embargo, comienzan a derrotarlos, porque la mano de Dios iba con ellos. Ellos tenían dos armas secretas. Un arma de ellas era que los iba acompañando un párroco, y ellos no salían a jugar si no oraban por ellos. Llegó un momento en que su visa se venció mientras estaban jugando, porque iban pasando, el tiempo se alargó, y entonces les tuvieron que renovar la visa, pero no se la renovaron al sacerdote, y el sacerdote regresó a la ciudad de Monterrey. Al siguiente juego, ellos estaban esperando que se gritara el famoso play ball, cuando los niños se resisten a salir a la cancha, y el entrenador no consigue hacerlo. Se acerca el umpire y le dice: señor, vinimos a jugar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo siento, pero los niños no quieren salir a jugar. ¿Por qué no quieren salir a jugar? Porque no han orado por ellos. ¿Habrá por aquí algún sacerdote que pueda orar por ellos? Señor, este es un parque de béisbol, no es una iglesia. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza? Permíteme. Trata de convencerlos y regresa a los minutos. No salen si no oran por ellos. Un hombre que estaba escuchando ahí, un jardinero, pero no jardinero central, sino literalmente el que cortaba el pasto, dice: bueno, pues mi sobrino es pastor, yo lo puedo llamar. Pues llámelo. Y llega el pastor y ora por ellos. Abre su Biblia en el Salmo 108 y declara la victoria de Dios. Y los niños salen al campo y ganan una vez más. Y a partir de ahí el pastor estuvo con ellos cada juego, porque los niños no salían a jugar sin que la mano de Dios fuera con ellos. No salían a jugar sin orar. Y tenían otra arma secreta. Cuando ellos se ponían a jugar, ellos creían o se identificaban con jugadores profesionales a los cuales admiraban. El pitcher Ángel Macías decía cada que se ponía en el montículo: yo soy Sandy Koufax. Sandy Koufax era el pitcher de los Dodgers en aquella época. Yo soy Sandy Koufax. Y ponía. En el primer juego les estaban poniendo yo una revolcada. Y entonces los niños, todos atemorizados, comenzaron a quejarse con el entrenador: oiga, es que están más grandes que nosotros, oiga, es que le pegan más fuerte que nosotros. Y el entrenador en ese momento les dice: ellos son los Yankees y ustedes son los Dodgers. ¿Dónde está Koufax? Aquí, señor, a la cancha. Y entonces se metían a la cancha y el niño era Sandy Koufax y empezaba a aventar la bola y ganaban. Llegó un momento en que una reportera se acerca y le pregunta al entrenador: oiga, ¿y por qué los niños dicen que son personajes de béisbol profesional? Un niño dice que es Sandy Koufax. Esa es su arma secreta, le contesta el entrenador. Y aquí hay algo importante. Dios les comienza a fortalecer a estos niños la autoestima y la fe, la confianza en sí mismos y la confianza en Dios, la oración de un sacerdote, la oración de un pastor, y el identificarse con una figura de éxito. Yo puedo ser como un Sandy Koufax. Y esto fue lo que los comenzó a equipar. Dios comenzó a este equipo de niños pobres, débiles, aparentemente insignificantes, a darles dos poderosas armas para que pudieran llegar a triunfar. Y de esa misma manera, cuando nosotros pasamos por el desierto, Dios termina equipándonos para que nosotros podamos enfrentar la vida en plenitud. Muchos de los que estamos aquí en la iglesia hemos tomado el curso Mi experiencia con Dios. Es un manual que le ha dado la vuelta al mundo. Pero este curso surge de una manera extraordinaria también. Se trata de una iglesia en Canadá y ellos están tratando de hacer cosas para Dios por años sin ningún tipo de fruto. Hasta que llega un momento que el pastor dice: alto, señores, hemos estado por años tratando de establecer estudios bíblicos en la universidad de aquí del pueblo y no hemos logrado uno en años. Aquí nada más hay una respuesta: Dios está trabajando por su lado y nosotros por el nuestro, porque de que está la mano de Dios con nosotros, no está. Dejemos de hacer todo, observemos nada más en dónde anda Dios, porque nosotros andamos en otro lado. ¿Dónde está Dios? Y entonces eso los lleva a tener una sensibilidad de descubrir dónde está la mano de Dios, y se convierte en una iglesia de la que han salido al día de hoy manuales por montones, como Mi experiencia con Dios, La mente de Cristo y otros. Es una iglesia de 50 miembros que ha impactado al mundo más que congregaciones de 20,000 personas o muchas más. Es una iglesia que descubrió la plenitud de Dios.
pasó por su desierto, pasó por el momento en donde dicen: Dios no está respondiendo nuestras oraciones, ¿dónde está Dios? Pero fueron equipados. Durante todo ese tiempo Dios se encargó de equiparlos para que en el momento en el que se podía vislumbrar un futuro diferente, ellos estaban totalmente equipados para hacer lo que hasta el día de hoy siguen haciendo. Fíjate lo que nos dice también acá: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En el tiempo de transición, Dios prepara las condiciones para el tiempo de alimento, para el tiempo de victoria, para el tiempo en el que vas a ser saciado, para el tiempo en el que vas a vivir en plenitud. Aderezas mesa, preparas la mesa, sirves la mesa, todo lo dispones. David es un ejemplo extraordinario. David, antes de pasar por el tiempo de plenitud y después de haber vivido por el desierto, ¿qué hizo Dios con él? Le dio victoria sobre los filisteos, derrotando a Goliat. Estaba preparando la mesa para él. Lo llevó al palacio como músico. Estaba preparando la mesa para él. Lo convirtió en un poderoso guerrero. Estaba preparando la mesa para él. Lo salvó varias ocasiones de la mano de Saúl. Estaba preparando mesa para él. Y finalmente, ¿qué hizo Dios? Quitó a Saúl. Bueno, Saúl se quitó solito. Saúl se suicidó. Y eso dejó las cosas servidas para que David se convirtiera en el rey de Israel, sin ningún tipo de autopromoción, sin atentar contra la vida del rey, respetándolo como un siervo de Dios, a pesar de todos sus errores. Estaba preparando la mesa para él. Esa era la obra de Dios, no era la obra de David. Esther prepara banquete también. Y ve lo que dice Colosenses 2:15. Si quieren no lo busquen para ya agilizar esto. Colosenses 2:15 nos dice que cuando Jesús va a la cruz, Dios exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Cuando Dios prepara la mesa, prepara el terreno para que aquel siervo que le ha obedecido sea saciado y viva en plenitud, pero también para que sus enemigos sean exhibidos. Y en ese banquete de Esther, Amán fue exhibido. Amán, que había diseñado un plan maquiavélico para atentar contra la vida de los judíos y terminar con ella, en ese banquete que prepara Esther, siendo la esposa del rey, en ese banquete es desenmascarado. Y en ese banquete, en esa mesa que Dios está preparando para ti, tus enemigos también van a ser desenmascarados, van a ser exhibidos públicamente. Ve lo que dice el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Primera cosa, aquí nos dice David en el último verso de este Salmo 23, ciertamente. Cuando tú vives en plenitud, no hay duda. No es algo así como que tengas que estarte esforzando para que los demás lo noten, lo vean. No, es que mira, es que sí vivo en plenitud, pero no parece porque estoy así medio mal, pero se nota, mi hermano, se nota. Ciertamente, todo mundo lo puede ver. La gente se acerca. ¿Qué tienes? De eso que tú tienes yo quiero. Ciertamente es algo innegable, es algo que no puedes ocultar. Ciertamente el bien y la misericordia. Cuando aquí está diciéndonos el salmista que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, nos está hablando de la única manera en la que se puede vivir pleno, que es bajo la mano de Dios. Porque no importa lo que yo haga, si la mano de Dios no está conmigo, si el bien y la misericordia de Dios no me acompaña, todos mis esfuerzos van a ser infructuosos. Eso no quiere decir que no me esfuerce, porque lo contrario también es cierto. La mano de Dios puede estar disponible, pero yo no me esfuerzo, pelas. Yo tengo que estar ahí. Pero si la mano de Dios no está, si el bien y la misericordia de Dios no está, todo es infructuoso. Quiero pedirle a mi esposa que pase y que comparta con nosotros su experiencia personal en lo que se refiere a la plenitud. Por favor, amor. Bueno, gracias a Dios no hablo tanto como mi esposa, entonces va a ser breve. Pero bueno, este es un tema que hemos estado platicando en casa y yo le comentaba a mi esposo haciendo un recuento como de mi vida, pues desde que nací hasta
la fecha, en cómo yo me había sentido en mi plenitud. Y yo volteaba y yo veía que era una tendencia a sentirme humillada o sentirme menospreciada o así. No sé si los jóvenes puedan entenderme cuando han visto la serie de Drake y Josh. Uno es el que pues se le dan las cosas, el que logra, el que vence, el que obtiene, y el otro es el que por pues, circunstancias de la vida es el que pierde, es el que le toca la humillación, el que termina lavando el baño o cosas así, ¿no? Y yo le decía a Edgar, yo veo mi vida en el pasado y yo veo como que esa tendencia, ni siquiera veo como que a lo mejor a veces de manera circunstancial, ni siquiera veo a alguien con el afán así de destrozarme la vida, ¿no? O de que haya nacido para ponerme siempre el pie en mi camino, no, pero a lo mejor una tendencia que había de que en mi vida hubiera más que victoria, hubiera fracaso. Y volteaba a ver la vida de mi esposo y veía una tendencia parecida a la mía. Yo le decía, tú y yo desde niños fuimos en ciertos momentos de nuestra vida humillados. Y le digo, ponte a pensar en esto. Y ya le saqué pues historias mías y yo también sé por sus papás historias de él o por él mismo. Entonces le digo, es esa tendencia a finalmente perder, o sea, a no vivir en abundancia. Y ayer, o sea, era a veces como ese sentimiento de frustración de que, pues, Dios, ¿por qué? Soy tu hija. Pero ayer como que Dios me dio una luz especial, o en este tiempo me había dado una luz especial, porque yo pude ver ese pasado primero con agradecimiento, porque yo dije, Dios, si yo fui en algún momento o me sentí humillada o me sentí menospreciada o pude sentir un rechazo, finalmente eso me llevó a sentir una necesidad de ti que yo no sentía. O que si mi vida hubiera sido satisfecha en todas mis necesidades, difícilmente yo te hubiera buscado. Entonces, primero pues, le di gracias por ese vacío o esa necesidad emocional que yo, esa sed, como el del comercial, esa sed. Y yo digo, finalmente tuve un corazón blandito para aceptar a Dios. Fue duro aún con mi necesidad, pero Dios, gracias por ese tiempo de desierto que he pasado, en el que he tenido mucha sed y en el que tú has sido quien me sacie, porque gracias a esa sed te conozco. Y por otro lado decía, yo veo y se me vinieron a la mente todos estos personajes, David, José, la película que vimos, y dije, no es coincidencia, al final Dios tiene la victoria para los que somos sus hijos y no hemos aprendido a tomar esa bendición para nuestra vida. Y yo le decía a mi esposo, es que no más, o sea, no más. Eso Dios lo usó para bendición, como en la vida de José, todo ese desierto, todo ese sufrimiento, pero hubo un día en que él fue enaltecido y su cabeza fue levantada y él fue puesto en una roca firme y no más. Y entonces yo le decía a mi esposo, tú y yo debemos declarar eso, no más. La abundancia está en nuestra vida y Dios nos ha hablado en muchos versículos. En el Salmo, el que dice Dios mismo nos puso pesada prueba, cabalgaron encima de nosotros, puso pesada carga, dice, pero al final Dios nos sacó a abundancia, y esa palabra ya tiene años como promesa que Dios nos ha dado. Sin embargo, no
no la habíamos visto así como que, wow, es real, o sea, Dios tiene eso para nosotros. Y entonces ayer yo hablaba con mi esposo y le decía, todavía yo puedo recordar esto y esto y esto, y todavía hubo algo de lo que yo lloré, desgraciadamente, y vemos en la Biblia que los que muchas veces eran de los que recibían esa crítica era de la propia familia. En el caso de Jesús, también su propia familia se burló y lo menospreció, o sea, menospreciaba su ministerio. Y lo que yo sentí que Dios nos decía, yo los voy a levantar de tal manera, yo voy a levantar su cabeza de tal manera, que ustedes no van a tener que ir a mendigar su amor. Ellos van a venir a ustedes a recibir del amor que ustedes les van a dar a ellos. Porque si han actuado de esa manera es porque tienen un vacío en su corazón. Ustedes no más van a mendigar amor a nadie, a nadie. Ellos van a venir a ustedes y van a pedir de ese amor y de esa unción que yo les voy a dar para que den a otros. Y eso fue muy claro, muy claro, muy claro. No más. Yo voy a levantar su cabeza, yo los voy a poner firmes sobre mí, que soy la roca, y esas promesas las hemos recibido desde hace años. Y yo les puedo decir, muchas noches yo me levantaba y a orar y orar y orar por algo en específico. Yo solo escuchaba el silencio de Dios, pero yo siento que ya ha llegado el momento, que no más. No más, y para eso pues tuvimos que caminar por ese desierto, tuvimos que reconocer el dolor que nos implica muchas veces las palabras ásperas. Hemos visto a veces en los ejemplos, o cada quien en su propia vida puede reconocer a veces de un papá a su hijo, de un hijo a sus padres. Desgraciadamente eso sucede, esas palabras duras de menosprecio, esas actitudes de rechazo entre hermanos, y Dios me ha hablado, no más, yo voy a levantar su cabeza, yo los voy a poner en firme, y ahora ellos van a venir a ustedes a recibir del amor y de la unción que yo voy a poner sobre ustedes, para que den a esos corazones que si no han podido dar amor y que si no han podido dar esa bendición que deberían de haber dado, es porque su corazón necesita de mí. Y pues lo queríamos compartir, pues esto, abrirnos un poco. De repente no es fácil decir pues yo era la que o éramos los que nos sentíamos a un lado, veíamos que crecían otros, pero nosotros no, y Señor, ¿qué está pasando? Pero yo les puedo decir, Dios tiene para nosotros algo grande, y Dios en esta tarde tiene para ti algo grande. No importa lo que hayas pasado, no importa cómo te sientas, Dios nos ha dado la victoria, porque si lo has reconocido como tu Dios y tu Salvador, tú eres un hijo de Dios, y tú puedes recibir esa unción y ese poder de decir no más de sentirme así, no más de sentirme así, o a ver a qué hora llega el trancazo. No, tú tienes que estar con tu frente en alto, con tu mirada de frente, y recibiendo ese amor de Dios que Dios tiene para ti. Y no sé, queremos orar. Primeramente, si tú te sientes de alguna manera identificado con lo que acabamos de compartir, de cómo, si tú puedes ver tu vida y tú dices, yo siento mi vida no fructífera, yo siento que mi vida ha sido de alguna u otra manera ha habido un estorbo que no me ha dejado surgir. Puede ser que haya sido no sé, alguien de tu misma casa que te haya puesto un freno, o que tú sientas que esa relación no te ha dejado crecer o fructificar.
pues yo quiero pedir que si esa ha sido tu condición, pues te pongas de pie y vengas delante. Reconocer el dolor no es fácil si somos cristianos y tenemos ya mucho tiempo de recorrido, porque muchas veces nos acostumbramos a que nosotros somos los que damos las palabras de aliento a otros, pero a veces necesitamos nosotros mismos el abrazo de Dios y el consuelo de Dios. En la película de Juego Perfecto hay un momento en que está el equipo de aquí de Monterrey en un restaurante comiendo con el equipo de Estados Unidos, y uno de los niños del equipo de Estados Unidos, negro, estaba comiendo solito, y los del equipo de Monterrey lo ven y les duele, y lo que hacen, primero uno pregunta, ¿podemos decirles que si podemos ir con él? Les dicen, no, te van a decir que no, y entonces no piden permisos, uno a uno se levanta, agarra su plato y va y se sientan con él y empiezan a interactuar y empiezan a jugar y empiezan a tener esta cercanía con él. Y a veces eso falta, tener esa cercanía, el tener ellos sabían, el equipo mexicano sabía lo que era el rechazo, lo que era la discriminación, y pudieron identificarse y poder ir con él y decirle, no estás solo, yo estoy contigo. Y de igual manera quisiéramos decir, no estás solo, nosotros entendemos lo que es eso, y Dios nos ha dicho, estoy levantando su cabeza, y Dios quiere levantar tu cabeza en este día. Y si tú quieres recibir el abrazo de Dios en esta tarde, pues nosotros queremos ser esa bendición para ti. Creemos que es el tiempo en el que podemos quebrantar ese pasado que quizá nos sigue siendo obstáculo, que sigue siendo una barrera, que sigue siendo un impedimento. Este equipo de béisbol, estos niños, los Industriales de Monterrey, llegaron hasta la final, hasta el juego final, para ganar la Serie Mundial en el año de 1957. Una a una las entradas las fueron jugando con todo su corazón. Dios los había equipado y los había preparado para ese momento. Al llegar a la última entrada, el lanzador, el pitcher, Ángel Macías, no había dado una sola base por bolas, no había recibido un solo hit y no había recibido carrera. Era la antesala de un juego perfecto, que en términos del béisbol es algo muy complicado y muy difícil. La presión que sentía este niño era extraordinaria, pero este niño también tenía una historia personal, una historia de rechazo. Su padre le rechazaba, su padre había perdido un hijo, Pedro, un hijo cuya muerte no había podido superar, y se desquitaba con el pobre Ángel. Ángel, prácticamente sin permiso, se fue a los Estados Unidos a jugar, y estando en ese momento de presión, colapsó, no pudo más y comenzó a aventar las bolas pa'l monte. Y entonces el entrenador interrumpe el juego, entra con él y le habla y le dice, ¿qué está pasando contigo? Tú eres Sandy Koufax. En ese momento él dice, no, yo no soy Sandy Koufax, yo soy Ángel Macías. Y avienta el mejor de los tiros que puede mandar y lo batea el jugador, lo logra batear el americano, y esto es un hecho histórico. Lo batea justo por el centro para que Ángel Macías lo atrape y sea el out 27, y el único juego perfecto que hasta el día de hoy se ha pichado en las ligas infantiles en una final. Vamos a ponernos de pie. En esta hora la palabra de Dios ha sido predicada. Si no tienes la convicción, si no tienes la certeza de que si la vida te fuera arrebatada esta misma noche, irías a la presencia de Dios, tú necesitas conocer a Cristo como el Salvador. Nosotros no somos salvos por las cosas que hagamos o dejemos de hacer.
De la misma manera que tampoco podemos ser plenos por nuestros propios esfuerzos. Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Sin recibir a Jesús en el corazón y entregarle a cambio nuestra vida, estamos condenados al eterno infierno. ¿Hay alguien en esta hora que diga: yo no tengo a Cristo en el corazón, nunca le he recibido, no tengo comunión con Él, no le conozco, necesito conocerle, necesito de su salvación, no tengo la seguridad de la vida eterna, creo que si muero iré al infierno, o no sé si muriendo iré al cielo, no lo sé? Si ese es tu caso ahí, levanta tu mano, por favor. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. Amén, hay manos levantadas. ¿Quién más levanta su mano en esta hora? Hay manos levantadas, gracias al Señor. Hay manos levantadas. ¿Alguien más? Entrega tu vida a Cristo. Hoy es el día. Tú no sabes si llegarás el día de mañana. Entrega tu vida a Cristo. Pueden bajar su mano. Quienes levantaron su mano y todos los demás, vamos a repetir esta oración. Señor, bendito Dios, yo reconozco, Dios, que tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a morir en una cruz por mis pecados, por mis errores, por mis fallas. Pero al tercer día, Dios, tú le levantaste a Él con poder de la muerte, y Cristo hoy vive y reina. Yo quiero que Él reine en mi corazón. Yo quiero que Él sea mi Señor. Le entrego mi vida. Reconozco que sin Él estoy perdido. Le entrego mi corazón en esta hora, Señor. Amén. Y un segundo llamado es el que ya sea mi esposa. No sé quiénes pueden compartir con nosotros ese dolor, esa pesadez que hay en el corazón, esa falta de consuelo por sentir en alguna medida menosprecio, rechazo, quebranto, humillación, dolor y traición. Si tú quieres quebrantar en esta hora, romper todo rastro de menosprecio, de rechazo, de quebranto, de humillación, de dolor, de traición, levanta tu mano y en tu lugar. Es el momento, es el día en el que podemos quebrantar con eso, podemos romperlo. Vamos a pedirle a las personas que han levantado su mano que pasen aquí al frente, por favor. Pasen aquí al frente. Si has sentido menosprecio en tu vida, ven, vamos a orar por ti. Ven aquí, ven a este lugar. Si has sentido rechazo en tu vida, aún de la propia iglesia, aún de tu familia, ven, vamos a orar por ti. No más, no tienes por qué vivir así. Si has sentido quebranto en tu corazón, si has sido humillado, si ha venido un dolor y no sabes ni para cuándo se puede terminar, hoy es el día en que dices: Dios, no más, no más, no más. Soy tu hijo, Señor, y me has equipado para vivir una vida de plenitud. Quiero vivir esa vida. Le voy a pedir a nuestros hermanos, a nuestro pastor, los ancianos, que pasen. Vamos a orar por nuestros hermanos. Y exhorto una vez más a la iglesia: hoy es el día. No sigas viviendo bajo el esquema, bajo la sombra del menosprecio, del rechazo, del quebranto. Rompe con eso hoy, 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 hoy. Rompe con eso hoy. Ven, déjanos orar por ti. Deja que nuestro pastor, que nuestros ancianos oren por ti. Y que Dios te conduzca a la vida de plenitud que tiene para ti. Porque en esa vida de plenitud Él sale beneficiado, Dios sale glorificado, a Dios le interesa. Dios quiere que tú vivas esa vida de plenitud, porque así su nombre es exaltado. Su nombre es exaltado. Dice el Salmo 66: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste,
como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y pasamos por el agua. Y tú nos sacaste a abundancia. Yo declaro, Dios, que esa abundancia a la que tú nos has llamado, Señor, es una realidad, Dios, en nuestra vida, que podemos ver por medio de los ojos de la fe, o podemos contemplar, Señor, a través de una vida que en la práctica es una vida abundante, una vida plena, Dios, una vida remecida. Yo te ruego, Dios, por esta congregación. Yo te ruego por cada hombre, por cada joven, por cada mujer, por cada jovencita y cada niño y niña de esta iglesia, por los que están y por los que habrán de estar, por los que aún no han nacido y que habrán de estar, Señor, corriendo en medio de estas filas, recibiendo de tu palabra. Yo te ruego, Dios, porque esta iglesia pronto esté viviendo en un nivel de plenitud que tú deseas, para que tu nombre sea honrado y glorificado, Dios. Yo te ruego, Padre, porque tus propósitos eternos sean cumplidos, y porque esa prueba, Señor, ese ensayo nos haya afinado como plata, como oro, Señor, porque pasemos, Señor, de la red y vivamos en la abundancia, Señor, que tú tienes para nosotros. Esa abundancia que se extiende a todas las cosas, para disfrutarlas, para bendecir a otros, para dar, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.